bendecir a cada uno de ustedes, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran en este día? Los saludamos a todos de nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Para mí es un gusto y queremos llevar un mensaje, una porción de la palabra del Señor y con una pregunta. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Por qué es necesario? Yo sé que este tema trae muchísimo desgloseamiento de parte de la palabra de Dios, pero es algo que nosotros queremos dejar como reflexión. ¿Qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo en San Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, en el versículo 3 y en el versículo 5, que esta frase la repite nuestro Señor Jesucristo? Allí la historia narra que se encuentra con un sabio de Israel, con un maestro de la sinagoga, un fariseo, Nicodemo, bien digo. Entonces, Jesucristo le dice esto en el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, vea usted lo que dice Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo ya? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos que Jesucristo no es lo que quería decir de, obviamente, un nacimiento físico. Pero vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 5. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto también puede referirse a lo que tiene que ver con el bautismo en agua. Entonces, siguiendo precisamente el orden del Evangelio, aceptar a Jesucristo, ser bautizado, y obviamente ya Jesucristo comienza su obra en la persona, en cualquiera que se entregue a Cristo. Muy bien, ahora, ¿por qué era necesario esto? Primero, para entender, obviamente, es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Ve lo que dice allí. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, es necesario que por medio de Cristo todos puedan acceder a la gracia de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Bueno, la gracia de Dios es esa: llevar a su Hijo Jesucristo para que todos sean salvos por medio de Él. Entonces, obviamente nuestra naturaleza, como siempre explicamos, nuestra naturaleza humana caída es pecadora. Entonces, primeramente, por eso es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo? La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos una creación nueva. Entonces, esto es necesario ya entenderlo, porque Dios, dice la palabra, que olvida el pecado, lo coloca allí en lo profundo de la mar, y Él se olvida el pecado. Realmente no es como el ser humano que anda juzgando, siempre apuntando con el dedo, pero dice que nosotros somos nueva criatura al nacer de nuevo. Se nace de nuevo, queriendo decir, se nace de Dios, se nace del Espíritu. Entonces, nueva criatura es. Por eso también lo que explica la palabra de Dios en Romanos, también capítulo 7, Romanos capítulo 7, nos aclara a nosotros en el versículo 22 que cuando nacemos de nuevo, dice que Dios crea un hombre conforme a su voluntad, y es un hombre interior. Ve lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior, dice allí, me deleito en la ley de Dios. Pero vea que allí dice la palabra que en nosotros se crea una nueva criatura, un nuevo hombre interior. Que bueno, el apóstol Pablo entendía a la perfección que nosotros estamos en un cuerpo de pecado,
Entonces muchas veces, como lo explica en el versículo más arriba, en el versículo 19, que muchas veces tenemos la intención de hacer el bien, pero no es lo que hacemos. Como dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso hago. Porque evidentemente estamos en un cuerpo de pecado. Pero lo podemos vencer mediante ese espíritu nuevo, que es producto cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, lo cual crea una persona nueva. Entonces, vea también lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2. Mire lo que ocurre. Primera de Corintios capítulo 2. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Primera de Corintios capítulo 2 nos dice esto en el versículo 10. Dice esto: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Obviamente nosotros conocemos nuestro sentido, todo, porque a los demás, porque obviamente el Espíritu del hombre sabe todas las cosas en cuanto al hombre, al ser humano. Pero miren lo que ocurre cuando tenemos el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mientras esté el Espíritu de nosotros, mientras esté el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a poder conocer todo lo de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Esta reflexión, esta palabra, espero que sea de mucha fortaleza, de mucho entendimiento para cada uno de ustedes, y que Dios le pueda bendecir en gran manera. Será hasta la próxima.